Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y muchas veces detrás de esta pregunta hay una experiencia de dolor real, porque hay personas que vieron muerte, abuso, injusticia, traición, niños sufriendo, muriendo de hambre, guerra, necesidades, enfermedades, muerte. Y pare usted de contar. Por eso, mi amado hermano, estas personas concluyen, si estas cosas pasan, es porque o Dios no es bueno, o no tiene poder, o simplemente no existe. Pero, mi amado hermano, quiero decirte algo. Estas preguntas también revelan algo bien profundo, mi amado hermano. Porque inicialmente tenemos que decir que para llamar algo o a alguien malo, primero tienes que asumir que existe uno bueno y un bien verdadero y una injusticia absoluta. Me explico. Para que tú llames a una persona mala, primero has de conocer una persona buena. Para llamar una marca o para catalogar una persona, una marca de cualquier producto, una gaseosa mala, es porque tú has tenido que probar una buena. Esta es la reflexión que nos atrae esta pregunta. La misma indignación humana contra el mal termina señalando que hay un estándar, es decir, una normativa moral de parte de Dios. Ahora bien, la Biblia no enseña que vivimos en un mundo como Dios lo creó originalmente. Recordemos que vivimos en un mundo caído. Romano nos enseña eso, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y más adelante dice, la creación fue sujetada a vanidad, Romanos 8:20. Mi amado, el hombre abrió la puerta por medio de su desobediencia y el pecado corrompió la creación o el mundo como lo conocemos hoy. Por eso hay muerte, por eso hay violencia, por eso hay corrupción, por eso hay dolor, por eso hay desigualdad y pare usted de contar. La desobediencia afectó la creación, no solo en el sentido de que cada persona sea tan mala como puede ser, sino que el pecado contaminó, escuche, todas las facultades humanas que Dios entregó al hombre, su mente, su voluntad, sus emociones, sus deseos, inclusive su conciencia. Pero eso, mi amado hermano, el hombre natural, por esto quise decir, el hombre natural no solo hace pecado. Por eso, naturalmente, nosotros no somos pecadores solamente, sino que amamos al pecado. Pastor, sí, amamos al pecado. Pero la pregunta, mi amado hermano, real es esta. ¿Por qué? Es decir, la pregunta que se hacen millones de personas que no creen, inclusive hay gente que creen y se preguntan, ¿por qué no destruye Dios el mal ahora mismo si Él tiene el poder de hacerlo? Mi amado hermano, déjame decirte que la respuesta es más seria de lo que muchos imaginamos. Porque, en primer lugar, si Dios eliminara completamente el mal hoy, así como tú lo estás planteando, tendría que juzgar también al pecador, es decir, a ti y a mí y a toda la humanidad.
¿Y por qué yo digo que tendría que juzgar a ti y a mí y a toda la humanidad, al pecador? Porque la Biblia dice que no hay justo, ni aún uno, dice Romanos 3:10. Muchas personas preguntan, y sobre todo los que niegan la existencia de Dios, usan preguntas como esta: si Dios existe, ¿por qué no acaba con los malvados? Pero la gente nunca se pregunta, ¿y qué pasaría conmigo si Dios juzgara perfectamente mi pecado o el pecado de la creación? Y hablo de una buena vez. El pecado de la creación va a ser juzgado, sin duda alguna. Pero ¿por qué Dios no lo hace ya? ¿Qué pasaría si Dios lo hace ya? ¿Sabes lo que pasaría, mi hermano? Tendría que acabar también contigo y conmigo, porque tu corazón y el mío están atados a la maldad. Luchamos todos los días con eso, los que somos creyentes. Mucha gente ama hacer la maldad. Por eso la paciencia de Dios no es debilidad, es misericordia. Porque Dios no acaba con la maldad, porque Dios es un Dios paciente. Pero esa paciencia no lo hace débil, lo hace misericordioso con el pecador. Como dice la Escritura, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Acá Dios está dando tiempo para que la gente se arrepienta, para que la gente abra su corazón a su Hijo, a Jesucristo, el que hizo todo por nosotros en la cruz. Ahora, hay otros que atacan a Dios por los juicios del Antiguo Testamento. Y he visto gente en la web que dicen: ¿cómo puedes decir tú que Dios es bueno si vemos a Dios destruyendo naciones enteras? Bueno, mi amado hermano o mi amado amigo, déjame decirte que estás olvidando algo. Dios es santo. Sí, dice la Escritura, santo, 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 3 veces santo, pero también es el único juez que puede juzgar su creación, porque aunque tú no creas, aunque tú no sientas eso, tú fuiste creado por Dios, tu vida le pertenece a Dios y es Él quien te va a juzgar cuando tú te mueras. Las naciones que fueron juzgadas en el Antiguo Testamento vivían en idolatría extrema, eran politeístas, adoraban hasta la hoja cuando caía del árbol, por Dios. Todo lo adoraban. Para ellos todo era un Dios. Vivían en una violencia brutal, sacrificios de niños, perversión constante, morbosidad, libertinaje sexual, todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, Dios no estaba actuando porque era en ese momento, por crueldad caprichosa, como pudiéramos decir. Dios estaba sencillamente ejecutando su juicio sobre la maldad persistente en el hombre, en su creación. Pero Dios es tan misericordioso que aún en medio del juicio, Dios muestra paciencia durante generaciones antes de actuar. Tuvieron que pasar muchas generaciones antes que Dios empezara a obrar con juicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: despreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Romanos 2, verso 4. ¿Cuántos años cree usted
que hay desde la creación, desde el momento en que en el séptimo día Dios creó al hombre hasta que vino Cristo a reinar en esta tierra. ¿Cuántos años cree usted que pasaron? Los eruditos, los que saben, dicen que son casi 3.000 años. Dios obrando, Dios esperando, antes de actuar, porque Dios tenía paciencia durante generación y generación. Además, mi amado hermano, debemos entender algo difícil, pero algo que es necesario. Dios da la vida y Dios tiene autoridad sobre ella. Te parezca injusto o te parezca ilógico y te parezca soberbio, pero Dios te dio la vida y Dios tiene autoridad sobre tu vida, porque nada de lo que tú tienes te pertenece. El hombre jamás va a ser ni podrá ejercer juicio sobre Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura lo establece. Y Dios enseña a través del apóstol Pablo, ¿dirá acaso el vaso de barro a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? Tratando de decir que yo no puedo preguntarle a mi Dios, ni le puedo refutar, ¿por qué tú me creaste así como soy? Eso está en Romanos capítulo 9, verso 20. Mi amados, esto no convierte a Dios en cruel, no. Todo esto que de repente estamos analizando hoy, todo esto que tú piensas, todo esto que tú te has formado, todos estos juicios o todas estas preguntas sin respuesta, toda la maldad que tú ves en el mundo, la desigualdad, no convierte a Dios en cruel. Al contrario, lo revela como soberano, santo y justo. Como eso es que Dios está sobre nosotros. Y aún así, el mismo Dios que juzga el pecado también mostró un amor inmenso, porque Dios no dejó al hombre condenado, solo y sin esperanza. Dios envió a su Hijo, a Cristo. Y aquí hay algo impactante que la gente no quiere ver. La cruz o la obra de Cristo en la cruz responde al problema del mal mejor que cualquier filosofía humana. Porque en la cruz, mis amados hermanos, vemos dos cosas muy importantes al mismo tiempo. En primer lugar, Dios toma el pecado con absoluta seriedad. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque si no, no hubiese enviado a su único hijo. Es algo serio y lo trató con seriedad. Envió a Jesús para que muriera por ti y por mí. Y en segundo lugar, Dios muestra misericordia para ti que eres pecador y para mí que soy pecador, cuando envía a Cristo a morir por lo que tú mereces morir y por lo que yo merezco morir. Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Mi amado hermano, en la cruz Cristo cargó el juicio que merecía el pecado y el pecador además. Dios no ignoró el mal, lo juzgó y lo juzgó tan seriamente que lo juzgó en su propio Hijo. Y mediante esa muerte, mediante de la muerte de Cristo en la cruz, Cristo venció el poder del pecado y abrió además el camino para la salvación. Entonces, la pregunta no sería ya solamente ¿por qué Dios permite el mal? También tendríamos que preguntarnos ¿por qué Dios tuvo misericordia de personas malvadas que se rebelaron contra Él, que no merecían misericordia, pero sin embargo
Dios Padre envía a su Hijo para mostrar misericordia sobre nosotros? Esa sería la pregunta que tú y yo deberíamos hacernos. Porque la historia bíblica no muestra a un Dios cruel disfrutando de la destrucción de lo que primero creó, aunque se torció. Pero no vemos eso. Muestra a un Dios santo, muestra a un Dios que juzga el pecado, pero también muestra a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que salva pecadores, a un Dios que salva personas que son indignas, pero que sin embargo a través de Cristo, de esa gracia que Cristo nos dio por esa obra de Cristo en la cruz, podemos ser de nuevo dignos delante del Padre. Y quiero que te diga algo, mi amado hermano, y con esto voy a terminar. Un día, y digo un día porque no te puedo decir hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, el año que viene o dentro de 5 meses. No, porque ese día solo lo conoce el Padre. Eso está escrito. Hay cosas que el hombre no tiene acceso a ellas, y esta es una de esas cosas. Hay gente por ahí que empieza a hacer interpretaciones numerológicas, que dice que el versículo esconde, entonces se han atrevido a decir Dios viene para tal fecha. Y Dios los ha dejado abochornados. Y cuando son verdaderos hombres de Cristo, han tenido que salir a disculparse, a pedir perdón por su atrevimiento, por su osadía de querer revelarle al mundo algo que para el mundo está escondido hasta que Dios así lo decida. Pero lo que quería decirte, un día el mal terminará definitivamente. La justicia no vencerá. Perdón, la injusticia, quise decir, no vencerá. La corrupción no vencerá. La muerte no vencerá. ¿Tú sabes qué va a pasar en ese día? Que Cristo vencerá completamente, porque Él fue colocado por encima de todo, como Señor de señores, Rey de reyes, Pastor de pastores, como el único juez sobre todo el universo, sobre toda la tierra y sobre todo lo que hay debajo de ella. Mi amado hermano, un gran abrazo, bendiciones, gracia y paz. Y quiero pedirte, primero darte las gracias porque sé que estás allí escuchándonos. Y quiero pedirte que, compartas este tema, porque hay gente que está esperando una palabra como esta. Te quiero pedir que nos ayudes a que la palabra siga llegando a muchísima gente, y quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal 70 veces 7. Y como siempre te digo, si estás buscando una iglesia donde se predica la sana doctrina, te invito acá en Córdoba, capital argentina, a Iglesia Bíblica Casa de Oración, en la avenida Maipú 543. Allí estamos los jueves a las 19:30 y los domingos, jueves 19:30, domingos 10 de la mañana. Mi amado hermano, bendiciones, gracia y paz, un gran abrazo y nos escuchamos en un próximo video. Chao, chao.